Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, mis queridos hermanos y hermanas. Es un gustazo estar con todos ustedes en este viernes 15 de julio, viernes de quincena, mis amados hermanos, felices porque ya nos van a pagar, gloria a Dios, que siempre nos sostiene. Y estamos en la serie de devocionales No pare de sufrir. Hoy es el día 12 y el devocional de hoy se titula Llorad con los que lloran. Hoy vamos a hablar del sufrimiento empático. Hemos hablado del sufrimiento adámico, sufrimiento providencial, sufrimiento consecuencial, sufrimiento apologético, sufrimiento discipular y bueno, sufrimiento transformador, disciplinario, de persecución, etcétera. Hemos dicho varios tipos de sufrimiento. Hoy vamos a hablar del sufrimiento empático, aquel sufrimiento que no es que nos pase, algo pasa en el mundo y sufrimos, sino que más bien decidimos sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, acompañar en su dolor, ponernos en los zapatos de los demás, especialmente de los que están sufriendo, de los que tienen necesidad. Esto es lo que hacemos los cristianos, es un llamado de nuestro Señor Jesucristo de acompañar a otras personas en su dolor. Así es que esta clase de sufrimiento no solo no es mala, sino que es una orden de nuestro Señor Jesús, para que veamos que el sufrimiento no necesariamente siempre tiene que entenderse como algo necesariamente malo, en el sentido de que qué horror, no queremos que pase. En general, sí, el sufrimiento es consecuencia del mundo distorsionado y una vez que lleguemos a la eternidad ya no habrá sufrimiento y qué bendición. Pero también hay cierta clase de sufrimiento que tiene su belleza. Por ejemplo, esta clase de sufrimiento que decidimos tener, esta clase de dolores que tenemos por amor a otros y de acompañar a otros en su dolor. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, hay tiempo de llorar. Dice la palabra de Dios en Romanos, que vamos a leer, llorad con los que lloran. Estamos en el Nuevo Testamento y seguimos estudiando tipos de sufrimiento. Y vamos entonces a la palabra de Dios, que Él nos hable en esta hora, mis amados hermanos, no sin antes orar. Gracias, Señor, te damos porque estás aquí presente entre nosotros, Señor. Estamos seguros que cada vez que invocamos tu nombre, Señor, tú escuchas nuestras oraciones. Vienes, Señor, nos abrazas, nos consuelas y nos desafías también a obedecerte, Señor. Nos hablas. Te pedimos que así sea, que el día de hoy te escuchemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos, mis amados hermanos. Vamos a el devocional de hoy. Llorad con los que lloran. Esto está en Romanos 12. Vamos a leer desde el 14 al 18. Es un texto hermoso, hermanos. Tiene 100 enseñanzas que podamos sacar de aquí. Y bueno, hoy vamos a tomar aquellas que tienen que ver con el dolor, con el sufrimiento. Dice así la palabra de Dios en Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Wow, mis hermanos, una tras otra, una enseñanza tras otra enseñanza, y cada una de estas enseñanzas tiene un montón de aplicaciones. Y notemos que el apóstol Pablo aquí está pues dando estas instrucciones muy prácticas a los hermanos de Roma, y notemos que todas estas enseñanzas vienen de Cristo Jesús. Vienen de la palabra, vienen del Antiguo Testamento, algunas de ellas. No seáis sabios en tu propia opinión, dice Proverbios. Y luego el apóstol Pablo dice cosas muy similares a los que enseñó Jesús y algunas exactamente igualitas. Si tu enemigo tiene hambre, dale de beber, ama a tus enemigos. Lo que podemos ver aquí entonces, hermanos, es como un pequeño resumen, una cápsula de la ética cristiana, de cómo los cristianos son llamados a comportarse. Y bueno, es maravilloso porque precisamente nuestro seguimiento de Jesús, nuestra fe en Jesús nos lleva a portarnos de cierta manera. El ser cristiano no es nomás una serie de cosas que creer, no es nada más unas doctrinas que afirmar, no es solamente algo de la mente. Por supuesto que es algo de la mente y del corazón, pero también de las acciones. ¿Y de qué nos sirve tener muy buena doctrina o saber muchas cosas de la Biblia si no practicamos lo que vivimos? Y es lo que creemos. Y es lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo. Recuerden que la carta a los Romanos, de los capítulos 1 al 11, es un montón
pues, de enseñanzas, de doctrina, de teología, de exégesis bíblica acerca de la salvación, de cómo la salvación es por gracia y de cómo la salvación vino a través de los judíos y del plan de Dios desde Abraham. Y bueno, el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo, es extraordinariamente excelente en su exposición del Evangelio de Cristo Jesús. Y a partir del capítulo 12, lo que nos empieza a decir es cómo eso nos lleva a actuar, eso cómo nos transforma y cómo se aplica en nuestra vida cotidiana. Y es lo que estamos viendo aquí, una enseñanza tras otra maravillosas. Y ahí en medio de estas enseñanzas, el apóstol Pablo tiene algunas enseñanzas específicamente para el dolor. El apóstol Pablo dice, lloren con los que lloran. Así se llama nuestro devocional. Pero también nos habla acerca de cuando nos persiguen, dice el apóstol Pablo, bendecid a los que os persiguen y no os maldigáis, y no maldigáis. Entonces yo quisiera tomar estas enseñanzas para decir tres cosas, mis queridos hermanos, en las que nos distinguimos los cristianos en medio del dolor. Todos sufrimos, los cristianos sufren, los ateos sufren, las personas de cualquier religión sufren, los hombres y las mujeres sufren, los güeros y los morenos sufren, los altos y los chaparros, los gordos y los flacos, los viejos y los jóvenes. A todos nos toca experimentar algún cierto tipo de dolor, dolores físicos, dolores emocionales, dolores en la vida. Pero quisiera que reflexionáramos hoy cómo es que los cristianos sufrimos, en qué nos debemos distinguir los cristianos cuando experimentamos dolor. Número uno, tenemos paz en vez de venganza. Buscamos la paz en vez de la venganza. Dice el apóstol Pablo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Si es posible, en cuanto dependa de ti, busca la paz con todos los hombres. Es triste que hay gente que busca estar en guerra con todas las personas. Se pelean en el metro, se pelean en la calle cuando manejan, se pelean con el de las tortillas, se pelean con la cajera del supermercado, se pelean con su esposo o su esposa, se pelean con sus hijos, se pelean con sus cuñados, con sus suegros, con sus padres, con los pastores, con los hermanos de la iglesia, con los políticos, con el árbitro del partido de fútbol. Hay gente que trae en vez de broncear, en vez de ponerse el bronceador, se pone el bronqueador, porque a todo el mundo le echa bronca. Gente que trae la espada desenvainada todo el tiempo, que es de mecha corta. Los cristianos no debemos ser de esa clase de gente. Es triste que incluso hay cristianos que a veces son así, pero no deberíamos, porque somos transformados por el Señor Jesucristo. Tenemos la paz de Dios en nuestros corazones y somos gente que buscamos la paz con todos, incluso con los que nos causan dolor, incluso con los que nos persiguen. ¿Cómo reaccionamos ante el dolor? Los diferentes tipos de dolor. ¿Cómo reaccionamos ante el dolor causado por aquellos que nos hacen mal? Con paz en nuestro corazón. Bendecimos a los que nos maldicen. Oramos por los que nos persiguen. Amamos a nuestros enemigos y al que nos hace mal. Ojalá que esto sea cierto para todos nosotros, mis queridos hermanos, que nuestro corazón esté lleno de paz aún en medio del dolor. Número 2, tenemos perdón en vez de rencor. Tenemos perdón en vez de rencor. ¿Cómo reaccionamos los cristianos ante aquellos que nos han causado sufrimiento, a los que nos han causado heridas? Perdón en nuestro ser, porque Cristo nos perdonó a nosotros, una deuda enorme. ¿Cómo no vamos a perdonar nosotros también a los que nos hacen daño? Dice Jesucristo en la oración modelo, Padre, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después añade, porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial le va a perdonar. Y no se trata de obras, no se trata de que tengo que perdonar para que Dios me perdone. Se trata de que si Él nos ha perdonado, entonces hemos sido transformados de tal manera que podemos perdonar a otros. Y si no podemos perdonar a otros, entonces o Dios no nos ha perdonado, no hemos pedido perdón, no hemos experimentado el perdón de Dios, o no estamos viviendo la transformación que ha venido a partir del perdón de Dios, mis amados hermanos. El cristiano perdona, no guarda rencor en su ser. Y eso es algo que, mis hermanos, nos da libertad, porque ahí andamos cargando de pronto rencores, ahí andamos cargando estas losas enormes, estas piedras enormes sobre nuestros hombros, que nos hacen daño a nosotros, porque tenemos rencor contra una persona que a lo mejor ya ni se acuerda, que a lo mejor ni siquiera nos hace en la vida, con la que no hablamos, a lo mejor ni siquiera ya no vive ni siquiera, y ahí nosotros tenemos el rencor contra alguien. Perdonemos, liberémonos. Y perdonar no es olvidar necesariamente. Perdonar es dejar de, como dice el libro La Cabaña, es dejar de tener agarrado del pescuezo, metafóricamente hablando, a esa persona que nos hizo daño. Es dejar de tener
el rencor enfrente de nosotros. No se nos olvida, claro, no nos da amnesia, pero lo hacemos a un lado. De manera que el perdón de Dios es lo que gana, el perdón triunfa, el amor triunfa. Y número 3, tenemos empatía en vez de indiferencia. Los cristianos tenemos paz en vez de venganza, perdón en vez de rencor y empatía en vez de indiferencia. Empatizamos con el dolor de los demás. Dicho de manera más metafórica, para que nos entendamos todos, nos ponemos en los zapatos de otros. Vemos al que está sufriendo. Ay, ¿qué te pasa? O sea, te ahogas en un vaso de agua. O sea, estás loco o estás loca. ¿Por qué sufres así? No es nada. Un cristiano no puede tener esa actitud ante los demás. Indiferencia, menosprecio del sufrimiento de otros. No, los cristianos nos ponemos en los zapatos de otros y bajamos a su cueva de dolor para estar con ellos. No desde nuestra altura, con aires de superioridad, de, sí, yo te voy a consolar porque yo estoy bien. No, descendemos con los que están abajo, en depresión, en dolor, en angustia. Lloramos con los que lloramos. Y nos gozamos con los que se gozan también. Pero no estamos hablando del gozo en esta serie, estamos hablando del dolor. Pero también de pronto, es difícil gozarse con los que se gozan. Nos da envidia de que alguien está triunfando, de que alguien tiene algo en su vida bueno. Los cristianos tenemos empatía con el que sufre, empatía con el que se goza. ¿Cómo reaccionamos ante el dolor los cristianos? Con paz en vez de venganza, con perdón en vez de rencor y con empatía en vez de indiferencia. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, por este devocional. Permítenos experimentar tu perdón transformador, tu paz, Señor, que supera todo entendimiento y podamos ser como Jesucristo dice, Señor, que lloremos con los que lloran, que demos de comer al hambriento, incluso si es nuestro enemigo, que demos de beber al sediento, porque cuando hacemos eso, Señor, lo hacemos por ti, dijiste tú. Permítenos, Señor, hacer eso, Dios, ser cristianos de verdad y que se note nuestro cristianismo, nuestro amor a ti, incluso en el dolor, incluso cuando nos persiguen, maltratan o cuando otros sufren. Gracias, Señor, por este devocional. Te pido bendición para todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana.